Entonces cuando está en su debilidad, se allega el tentador. Se sostiene el patrón. Satanás se acerca a tus debilidades. Pero el segundo punto, Rodrigo, el fondo de todo es deteriorar la relación que tiene Adán y Eva con el Creador. ¿Cómo? Infamando a Dios. Pero permíteme acuñar una frase, ¿no? Satanás está interesado en destruir tu relación con Dios. ¿Cómo es esto? La imagen, lo que tú crees de Dios. Y esto es un campo muy amplio. Cuando una persona pierde la fe, Rodrigo, o cuando inculpa a Dios, queda en las manos del enemigo. Pero vayamos al punto de la relación. Si eres hijo de Dios, fíjate la expresión. Solamente estoy equiparando, estoy haciendo un parangón entre los dos enfrentamientos, que sin duda llevan el mismo patrón. Me acerco en tu debilidad y ahora te pregunto, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. No solamente le dice, di que estas piedras se hagan pan, sino ataca a su relación con Dios. Más adelante, en el tercer round, vuelve a atacar la relación con Dios cuando dice, mira, si tanto tienes fe en Dios, échate abajo, que al cabo el Salmo dice esto, ¿no? Es exactamente el mismo patrón, Rodrigo, que sería muy interesante comentarlo minuciosamente. Cambio. ¿Por qué Satanás buscó tanto como Adán y Eva, y también buscó en Jesucristo, el segundo Adán? Es importante ver el primer y el segundo Adán, porque cuando hablamos de Adán, ojo, no hablamos tan solo del hombre masculino, sino que hablamos del Adán completo, Adán y Eva, y los dos serán uno. Entonces, de este Adán completo, y entra por su debilidad, y en Cristo entra por su debilidad, y el segundo es probar cuánto sabemos de Dios. No está escrito que enviará a sus ángeles, porque también el patrón es el mismo, le repite la Biblia, está probando lo de la Biblia, y está probando a Eva en lo que sabe, está probando a Adán en lo que sabe de Dios, y finalmente, una vez que se instala en la debilidad, ya Adán no presenta resistencia, pastor, porque si vemos que este concepto de atacar a Dios y la figura de Dios, porque acá hay un planteamiento. Lo primero que hace Satanás en el engaño, el proceso de engaño, a la pregunta, la serpiente astuta, y el planteamiento dijo, con que Dios os ha dicho, no comeráis de todo el árbol del huerto. Ahora, mientras Dios le dice que come solamente de un solo árbol, no podía comer, Satanás engloba todos los árboles. En debate nosotros le damos generalización. Satanás generaliza todos los árboles para no comer, con un objetivo de, ¿no es cierto?, de hacer que Eva diga, no, es de un solo árbol, no de todos los árboles. Está equivocado, está corrigiendo, ¿no? Pero esta pregunta parece torpe. ¿Qué sentido tiene, pastor, generalizar todos los árboles y colocar todos los árboles como un no? O sea, ¿qué objetivo tiene la tentación esto, cambio? Oh, qué interesante, Rodrigo. Me has puesto a pensar. Yo lo que alcanzo a ver de momento, Rodrigo, en ese punto, es como que es un Dios que te prohíbe todo. Sería una estrategia, ¿no? Es un Dios que no te deja disfrutar. ¿A poco Dios te ha dicho que no comas de todo árbol? Entonces Eva se apresura a defender a Dios en cierta manera. No me ha dicho eso. Si no me ha dicho de ese árbol.
El segundo punto sería, lo usa como para focalizar, para meterle malicia a la mujer, llenar, es como para que, fíjate, a ver, ahora hazte la pregunta, ¿por qué te está prohibiendo ese? La hace tropezar, la hace que tropiece. Entonces la hace como decir, bueno, y si es cierto, ¿verdad? ¿Por qué me lo prohibió? ¿Qué hay detrás de esta prohibición? Entonces es una primera acusación, porque Dios no había prohibido todos los árboles, que hace que la mujer reaccione en una supuesta defensa de Dios, pero que a la vez como que le añade más atención a ese árbol prohibido, profesor, para hacerse que se pregunte por qué. A ver, ¿por qué Dios? Bueno, yo te voy a decir por qué. Porque tiene miedo de que seas igual a Él. Entonces te lo está ocultando, no quiere que te desarrolles. Y Dios lo sabe, pero tú dirás si te quieres emancipar de Él. Es una trampa, Rodrigo. Es una trampa el planteamiento del enemigo. Cambio. En debates existen las preguntas capciosas, son preguntas tramposas que tienen un objetivo de distraer el blanco o distraer el punto, no hacerse permeable en el ataque, ¿no? Son preguntas capciosas, preguntas tramposas. Satanás usa eso. Ahora, hay varios mandamientos en el Génesis, pastor. Muchas veces el único mandamiento, no comerás. No, hay varios mandamientos. Juzgados y multiplicados. Mandamiento sí. Otro mandamiento sí es señorear. Otro mandamiento, comer de esto. O sea, ¿por qué elige el mandamiento no en vez de los mandamientos sí? Y acá está la pregunta, la respuesta de Eva. No ha dicho, podemos comer todo el árbol menos del árbol que está en el huerto, de él, en medio del huerto no comeréis ni le tocaréis porque moriréis. Entonces acá plantea el mandato de Dios, el mandamiento no. Y lo que Satanás está buscando es el mandamiento no, la prohibición. ¿Por qué escoge como centro de ataque las prohibiciones y no las permisiones? Cambio. Sí, creo que para deformar la imagen de Dios y presentarle al hombre la debida malicia para el intento de emancipación. Es que pudiéramos decir lo mismo de ese querubín que se reveló, Rodrigo, que tenía gloria, que tenía hermosura, que tenía múltiples contrataciones, que era participante de un plan maravilloso. Sin embargo, algo se le prohibió y él no estuvo de acuerdo. Es que el desacuerdo, cuando alguien te da muchas cosas y tú te centras en lo que te prohíbe, estás enfermo de tu espíritu. Porque ahí estás hablando de lo que se llama rebelión, te estás emancipando, te estás poniendo a la par de él. O sea, no le estás reconociendo el derecho de prohibirte, pues en pocas palabras, quieres hacerte igual a él y ese precisamente es el planteamiento. Desobedece para que seas igual que él, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Ahí está, pastor, me gustó mucho, Rodrigo, perdón, me gustó mucho la comparación que hiciste en la balanza. Del lado derecho los mandamientos sí y un solo mandamiento no. Hay otro detalle que lo que mencionó Javier y que no quisiera que se nos pasara, a lo menos para comentarlo. El mandamiento, ponte a labrar el huerto, pero también para que lo labrara, dice, y número 2, para que lo guardase. Hay que formularlo la pregunta, ¿para que lo guardase de quién? ¿Acaso Adán debió haber expulsado a la serpiente antigua en cuanto la miró? ¿O nunca se dio cuenta cuando penetró en el huerto? ¿De qué va a guardar el huerto? O para que lo guardase implicaría para que no lo vayas a perder, porque también tenemos el resultado, los echó del huerto. Entonces,
¿A cuál de estas dos posibilidades se refiere? Ahí dejo la pregunta a colación, Rodrigo. Cambio. Buena pregunta. Buena pregunta. Otros mandamientos sí. Mandamiento de labrar y cuidar, ¿no? Se me había olvidado de eso. 5 mandamientos sí. ¿Cuidarlo de quién? Buena pregunta. Si lo único que el universo existe como contradictorio y opuesto a Dios es Satanás, tiene que ser de él y de los demonios que cayeron, ¿no? Porque el resto de la creación está en armonía. No hay tormentas, no hay cardos, no hay espinas, no hay gusanos, o por lo menos los gusanos no se la tendrían que comer, ¿no? Tendrían que haber gusanos, disculpen. Langostas tampoco, se estarían todo en obediencia, el señorea sobre todas las cosas y se tendría que cuidar, ¿no? Buena pregunta. Se adelantó al punto porque antes de que le ofrezca ser como Dios, le dice, y acá está la mentira, y por eso se le llama que fue mentiroso desde el principio, ¿no? La primera mentira acá en la tierra que él comete, bueno, la segunda mentira, porque la primera habla de una pregunta con mentiras, de que Dios prohibió todos los árboles. Segundo, no moriréis. O sea, el mandato que Eva dice para que no muramos. Ahora, si van a morir, dice, no moriréis. La muerte en la mente de Eva y la muerte en la mente de Adán. ¿Qué es morir? Buena pregunta. Ahora, este concepto de muerte, ellos lo entendían, no lo entendían, pregunta sumamente difícil, sin duda alguna, tal vez imposible de responder cómo ellos percibían el concepto de muerte, pero sin duda alguna está mintiendo, se le está diciendo que no van a morir, que ciertamente no moriréis. Y lo segundo que le está proponiendo es ser como Dios. Una mentira, que no morir, o sea, lo que está diciendo Dios está mintiendo, no dice la verdad, tranquilo, o sea, una voz ajena, dando una recomendación ajena a Dios. Primero, está colocando desconfianza en lo que Dios dijo, no confianza, sino que desconfianza. Y segundo, está colocando lo que había en él, ¿no? Está compartiendo su naturaleza, querer ser como Dios, que es el anhelo desde el inicio. Él quería sentarse, lo vimos en la charla pasada, que él quería ser como Dios, quería ser adorado, quería ser venerado, quería ser glorificado y quería tener su propio trono. ¿Qué es lo que le está ofreciendo acá? Lo que había en su naturaleza caída es la oferta de Satanás. Entonces, recapitulemos. Número 1, debilidades. Número 2, afrontar nuestras debilidades para luego ver qué tantos estamos conectados, conocemos de Dios. Número 3, romper nuestra relación con Dios. Número 4, entrar con preguntas engañosas y mentirosas, mentirnos finalmente. Y número 5, darnos independencia de Dios. Sería a grosso modo en resumen del ataque que Satanás hace en nuestras vidas a través de su propia persona o de un demonio o lo que sea que use para él atacar nuestras vidas. Pastor Gamaliel, ¿cómo vamos hasta acá con este ataque? Y volviendo al planteamiento de Javier, labrar y cuidarlo. ¿Era resistir cuidarlo? Probablemente sí, ¿no? Si hay un mandamiento no y cumplirlo. Ahora, ¿de qué manera cumplía cuidarlo? ¿Cumpliendo el mandamiento o no? ¿O dando la orden, este concepto de señorear, ya que el que viene por medio de la serpiente, decirle serpiente vete de aquí, o decirle cállate, o cualquiera de estas manifestaciones que podría haber hecho ya que está señoreando? Y el Señor es dueño, ¿no? Si lo hizo Señor, lo hizo dueño. Cambio. Sí, Rodrigo, ahí qué bueno que Javier leyó el texto, porque mira, ahorita me saltan a la mente dos cosas. La palabra guardar, para que lo guardase el huerto, ¿no? Vuelve a aparecer, pero una vez que a él lo echan, dice que una espada
encendida, puso al oriente del huerto una espada encendida que se revolvía de un lado. Corrijo. Puso al oriente del huerto querubines, no sabemos cuántos, pero dice querubines, y una espada encendida que se revolvía de un lado a otro para guardar. Otra vez aparece el mismo verbo, habría que ver el hebreo, ¿no? El camino del árbol de la vida. El guardián o los guardianes del huerto ahora pasan a ser los querubines y una espada. Adán es echado. Está interesante el planteamiento, ¿no? ¿Qué significaba para Adán ese guardar? Es lábralo y cuídalo. Quizá debería él no dejar entrar a la serpiente, o no escucharla, o expulsarla, o qué. Bueno, ahí queda la cuestión. El otro punto que mencionaba Rodrigo, bien interesante también para mí, es una pregunta, por supuesto, muy difícil. El día que de él comieres, morirás. ¿Se lo explicó Dios? En el relato no aparece la explicación, pero es muy curioso que la explicación aparece una vez que cae. Porque allá dice, el día que de él comieres morirás, pero después que cae dice, hasta que vuelvas al polvo de la tierra, porque de ahí polvo eres y al polvo volverás. Entonces ya le explica la muerte. Hasta después de la caída, ¿no? Cambio. Buen detalle. O sea, le dice que va a morir, pero no le explica qué es morir. Y le está diciendo ahora que morir es volver al polvo y no será más. Hay también un motivo el por qué está siendo echado afuera, porque lo que está caído no puede seguir vivo para siempre, ¿no? Extiende su mano y viva para siempre. En la mañana alguno decía vive eternamente, no, dice viva para siempre, que siempre y eterno son dos conceptos diferentes. Entonces, ahí vemos las consecuencias ya de la caída con referente a Dios, pero lo que estamos viendo puntualmente es el primer ataque de Satanás. Creo que hemos abordado todos los ángulos, la estrategia y la comparación que usted hacía con este concepto de la tentación a Adán y Eva y la tentación al segundo Adán, que es Cristo, es exactamente, conserva los mismos patrones. Punto número 1. Y pregunta, ¿no? Pastor Gamaliel, ¿es incapaz la humanidad por su propia naturaleza enfrentar a Satanás y sin un Cristo jamás se hubiese vencido a Satanás, la muerte y todos los enemigos? Cambio. A ver, profesor, yo creo que el segundo Adán, Cristo, vino para librarnos del imperio de la muerte. Definitivamente, una vez caído el hombre, mira, si antes de caer se enfrentó y perdió con todas sus cualidades, ahora atrofiado, porque quedamos atrofiados, Nuestro cuerpo no es el que tenía Adán en el huerto. Ahora atrofiado, menos tiene la capacidad para vencer al enemigo. Entonces por eso viene Cristo para librar a los que estaban sujetos al imperio de la muerte, es a saber, al diablo. El hombre necesita a Cristo, Rodrigo, para poder derrotar al padre de la mentira. Sí, pero qué interesante que el ataque de Satanás, Rodrigo, no es al cuerpo. El ataque de Satanás es a dañar la relación que tienes con Dios. Y esto te habla, ya en nuestro caso, te habla de fe. Por eso la Biblia presenta, y este es un comentario importante,
o así lo considero. Cuando se describe el enfrentamiento en Efesios 6, dice, y sobre todo, o sea, le da preeminencia a lo que te va a decir, a esta arma. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, cuando te falta la fe, cuando crees que Dios ya no te ama, cuando crees que Dios ya no te quiere, cuando crees que es Dios el que te está condenando, cuando crees que Dios no es amor, cuando crees que no te puede perdonar, estás en peligro de caer redondito a merced del enemigo. Es que el escudo de la fe es el que apaga los dardos de fuego del maligno, porque esos dardos se los aventó a Eva y se los aventó también a Jesucristo. Penetró su mente, le hizo dudar de Dios. Por eso la fe es algo maravilloso, Rodrigo. Cambio. Dios les bendiga. He estado escuchando pues todo lo que han estado diciendo y pues muchas cosas han sido de bendición, pero yo tengo una pregunta y siempre, o sea, la he tenido, pero pues nunca he encontrado como una respuesta. Y pues quisiera saber si me permiten hacer la pregunta, ¿no? Si es que puedo. Claro que sí, mi hermana Catalina o Catherine, adelante, el micrófono es suyo. Ojalá que ya esté Rodrigo en línea otra vez también. Cambio. Bueno, mi pregunta fue a raíz de hace mucho tiempo. Estaba hablando con una persona y una persona me dice, o sea, me dijo que por qué entonces, si Dios lo sabía todo y conocía todas las cosas del bien y el mal y el futuro, ¿por qué creó entonces a Lucifer? Y bueno, pues en ese momento yo no le pude contestar, pero le di, o sea, como dicen en Puerto Rico, le di larga, lo piché, ¿no? Como que, y lo dejé hasta ahí, pero sí sembró ese por qué entonces. Y a raíz de ahí, pues entonces ahí fue cuando yo empecé como a sentir por qué entonces si Dios es todo bueno y lo sabe todo, y empezó muchas cosas a meterse en mi mente. Me imagino que lo mismo que le pasa a muchas personas, ¿no? Y entonces pues yo nunca pude encontrarle un porqué hasta que al último pues dije, bueno, si Dios lo conoce algún día, pues yo, Dios cuando esté en el cielo me lo va a aclarar, ¿yo entiendes? Porque prefiero mejor, aunque esté en un mundo así, prefiero mejor creer, aunque sea un cuento, como me decía el muchacho, es un cuento de ficción, igual que los dioses griegos, que si esto, que si lo otro, y empezó a meterme en muchas cosas y yo, bueno, prefiero mejor creer en eso a no creer en nada como tú y estar como tú. Yo siempre decía así. Y bueno, pues siempre, pero sí me quedé con eso. Entonces ahora que están hablando sobre el tema de Adán y Eva, pues hubo un punto en que como que me llamó la atención y fue que una de las caídas que tuvo también, o de las fallas que tuvo Eva, fue prestar su oído a malos comentarios, como por ejemplo permitir que le hablaran de Dios, ¿entiendes? Es como si uno tuviera un amigo y uno permite que le digan cosas malas de un amigo, o sea, no dejar cabida a cosas así, que creo que fue lo que entendí, ¿no? Que como que pudo ser como que el mismo enemigo hablando a través de él, ahora como lo siento así. Entonces, pero si me pudieran decir algo, pues, que pudiera aportar, que yo pudiera guardar como, tú sabes, referencia por si acaso, saber cómo contestar una pregunta así. Pastor Gamaliel, estuve ahí al audio de lo que decía la hermana Catherine, Dios bendiga tu vida, mi hermana, y añado un ángulo que se nos está olvidando, casi se nos olvida un ángulo de ataque de Satanás, pastor, que casi se nos pasa. No es Satanás directamente, pastor Gamaliel, que se le está presentando a Eva, sino que es la serpiente, se le está presentando, o sea, Satanás no viene directamente. Él no es directamente el que... Qué buen punto, Rodrigo, pero se te ha caído, te escucho y tenemos ahí anotada la pregunta de nuestra hermana Catalina. Cambio. Sí, y también tomo la pregunta de hermana Caterina, ¿no es cierto? Porque justamente acá vemos que nos viene encubierto, disfrazado la voz de Satanás por labios de la serpiente, y que
que esa es la simiente que trae la serpiente, ¿no? La voz de Satanás, ya sea obviamente tiene que ser por un acuerdo que hubo entre la serpiente y Satanás en su astucia. Algo le tiene que haber prometido, pero viene encubierto Satanás, no viene directamente él. Y el segundo, ¿no es cierto? Bueno, ya la pregunta alemana Catherine nos mete en una de las cosas que tenemos que hacer para no evitar caer, ¿no? Que ya eso es otro ámbito de ronda de preguntas, ya metiéndonos en el área práctica. Pero identificando ese ángulo, Satanás, el padre de los disfraces. Cambio. Oh, Rodrigo, se nos estaba pasando, sí. Y también se nos estaba pasando a notar que, por supuesto, quiere dañar la relación de los hijos con el Padre eterno en este caso. Y se nos había olvidado mencionar la duda, porque sí está poniendo en mal a Dios, pero el dardo o la cuña para abrir el ataque es la duda. Y esa duda, en primer lugar, con que Dios te ha dicho esto, y mira, no, Dios no quiere que te desarrolles. Él tiene miedo de que seas como Él. Entonces hay una semilla de rebelión, pero entra la duda, y la duda es la antítesis de la fe. Y estamos hablando del daño a la relación. Me gustó mucho el comentario de nuestra hermana Catalina, porque ella ya tiene parte de la respuesta. ¿Por qué vas a permitir que una tercera persona hable mal de un ser querido? Te van a dañar sus palabras. Si logras desecharlas, bien, pero probablemente se te quede la duda. Ahí está la pregunta, la duda. Y esto te va a dañar, porque ya estás viendo con malos ojos, o simple y sencillamente estás cuestionando, en este caso cuestionando a Dios, ¿no? Cuestionarías a tu esposo, a tu amigo, etcétera. Pero de nuevo es daño a las relaciones. Por eso dice la Biblia que la fe es el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Yo tuve experiencias como usted, hermana Catalina, cuando debatía con los maestros comunistas, cuando el Partido Comunista estaba fuerte antes de que cayera la Unión Soviética. En la prepa, yo siendo hijo de un pastor, me hacían esos cuestionamientos. Ahora sé que era la serpiente hablando a través de estas personas, porque sí, tal cual flechas se me quedaban en el cerebro y me molestaban de día y de noche. De hecho, cuando la Biblia dice quitarán serpientes, no es literal, está hablando de espíritus que te hablan. Y es bien importante la puntualización que hiciste, Rodrigo, del caparazón que usa Satanás, porque cuando Jesucristo se refiere a Satanás, le pone varios adjetivos. El primero es, él es homicida, o sea, no esperes nada bueno, él te quiere matar. Número 2, es mentiroso. Pero ¿a cuántos de nosotros en la sala se nos ha aparecido Satanás en persona para ejercer su mentira? Y sin embargo, es su segundo adjetivo puesto por el Hijo de Dios. Es mentiroso y padre de mentira. Si él es mentiroso y está trabajando, yo preguntaría, ¿por medio de quién te está echando esas mentiras? ¿Por medio de serpientes? ¿Por medio de vasos que te van a hacer llegar ese concepto tan dañino para que dudes de Dios o de tu relación con Dios o de las intenciones de Dios? Cambio. Muy interesante el tema, mis hermanos. Ya estoy pensando al respecto. Bueno, si Satanás es a través de la serpiente, ¿por qué castigan a la serpiente? Cambio. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Espero resumírsela, mi hermano. Sí, la serpiente no puede ser castigada si ella es inocente. Si fue poseída, como dice la tradición, no podría ser castigada. Está castigada porque está en mutuo acuerdo. Es astuta, es inteligente
Y ya vemos que los animales son conscientes y son inteligentes. De el más inteligente de todos ellos. Hay un acuerdo entre Satanás y la serpiente. Algo le prometió para llegar a hacer. Bueno, inteligente pero no sabia, sin duda. Por eso la inteligencia está catalogada como incluso media animal por ahí en la Biblia. Volviendo, Pastor Gamaliel, nos abordamos ya en el área práctica. ¿Qué tendría que haber pasado acá? Y metemos de este tema de la hermana Catalina, ¿qué tenemos que hacer para evitar los enfrentamientos con el enemigo? Estamos hablando de la guerra espiritual. No estamos tanto hablando del tema de la liberación, sino de los enfrentamientos de Satanás, porque la idea es, antes de colocar los remedios, seamos preventivos, ¿no? Entonces, no siempre hablamos de cómo echar afuera un espíritu o cómo vemos los espíritus, sino irnos a lo antes, ¿no? Estar atacando y estar de alguna manera a la vanguardia antes de que el espíritu ya esté en operación, o sea, para que no seamos echados de huerto de él. Lo digo de manera alegórica. Pastor Gamaliel, ¿qué cosas tendrían que haberse ocurrido? ¿Qué cosas tendrían que pasar en un mundo? Vamos a cambiar Génesis ahora. ¿Qué cosas hubiesen ocurrido? ¿Qué cosas necesitaron ver ocurrido para que la humanidad no cayera de Edén? O sea, lo que vamos a encontrar es respuesta en el área práctica para nuestras vidas, en la aplicación diaria del enfrentamiento espiritual. Cambio. Sí, y espero que no se vaya del canal nuestra hermana Catalina, porque vamos a dar respuesta puntual a su pregunta. Vamos a deshacer esa duda en esta noche, en el nombre de Jesús. Bueno, Rodrigo, el tema es profundo, hermanos. El tema es profundo. Tenemos a una serpiente siendo usada, y tenemos a este ser inyectando rebelión. Pero ojo, no era él solo, aunque no hablaron los demás caídos. Sabemos que le siguieron en la rebelión a él. Entonces, la revuelta del cielo que tocábamos el programa pasado de la mano lampiña, tuvo las consecuencias igual, dañar las relaciones. Pero qué increíble, ¿no? Que estos ángeles sean convencidos. La Biblia no dice que fueron engañados o seducidos como Eva, y ese es un gran tema también. Pero el caso es de que tenemos seres que se rebelaron contra Dios. Y entonces lo que está tratando de hacer este pervertidor de menores, porque Satanás en la escena está pervirtiendo a menores en el sentido del conocimiento. Quiero aclarar eso, ¿no? Porque, profesor, ellos no tenían el conocimiento del bien y del mal. No podían contrastar. La falla fue dudar de que Dios hubiese dicho la verdad. La duda trabajó. Entonces, es importantísimo que un ser en el universo conozca la diferencia entre el bien y el mal, y la decisión estará en escoger el bien. Pero hay que definir lo que es el mal para poder aborrecerlo. ¿Cómo podríamos aborrecerlo si no sabemos lo que es? Entonces, como que el trabajo de la redención es poner en evidencia el mal, número uno. Número dos, que el hombre crezca para hacer la diferencia. Y número tres, que se decida por Dios. Es necesario este ejercicio, es importante. Incluso se presenta como una pelea, como una decisión. He puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. El hombre tiene que decidir. Entonces, plantear que
¿solamente Dios habría de poner lo bueno delante de sus criaturas? Pues es un planteamiento hasta cierto punto ilógico, porque entonces ¿cuál sería la diferencia entre la vida y la muerte o la luz y las tinieblas? Y ahí está un gran tema, profesor, para contestarle a nuestra hermana Catarina. No sé si me extendí demasiado, cambio. No, en absoluto, no se extendió demasiado. Pastor, otro punto que tal vez casi se nos olvida también es el tema de la soledad. ¿Cómo es que la ayuda idónea, que tendría que estarle ayudando a Adán, se encuentra sola dialogando con la serpiente? Posibilidades dos. Se quedó sola, ¿y por qué se quedó sola? Y aprovechó ese momento de soledad a la serpiente, o la serpiente ya se le había acercado y la alejó de Adán. Hipótesis, obviamente esto entra dentro del plano hipotético, mis hermanos, ¿sí? No estoy diciendo que esto ocurrió, pero como sea, el diálogo entre la serpiente y Eva se desarrolló en plena soledad entre los dos. Otro ángulo de ataque de Satanás, el concepto de la soledad, creo que es el número 1. Segundo, la debilidad. Tercero, la duda. Cuarto, el mandato. Quinto, la figura de Dios. Sexto, estaríamos hablando, ¿no es cierto?, el engaño y obviamente promover este concepto de independencia de Dios. 6 puntos importantes, pero este concepto de la soledad, viendo, no tendría que nunca haber estado solos. Los que nos lleva a nosotros la área práctica no es estar solos, Pastor Gamaliel, a que no es sana la soledad para el creyente. Si de hecho los mandó de 2 en 2, congregados y todo lo que se ve, no tan solo como en la vida personal, sino en la vida colectiva de la iglesia. Cambio. Ya estás tocando el punto del amor, porque el amor no existe en un solo ser. Para que haya amor tiene que haber 2 mínimo, para que fluya, para amarnos unos a otros, ¿no? Y es lo que se decía al principio de la charla, Rodrigo. Incluso Jehová dice: no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda. Sí, no solo para labrar el huerto, también para cuidarlo, ¿no? Y obviamente para enfrentarse al enemigo, mejor son 2 que 1. Sí, hay predicadores que han dicho, el error de Eva fue platicar con la serpiente, ella solita. Le hubiera dicho: espérate poquito, déjale, llamo a mi marido. Y luego terminan rematando los predicadores: cuidado, hermana, no hables con la serpiente, mejor únete a tu marido y dile toda la verdad, dile por lo que estás pasando, únanse en oración. Buena aplicación práctica. Sí, profesor, nosotros no podemos enfrentarnos solos al enemigo y la Biblia no lo plantea. La Biblia dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra toda una jerarquía organizada. Y luego dice: orando en todo tiempo. Y por mí, para que me sea dada palabra. La unidad, la oración es importantísima. Por ejemplo, si nuestra hermana Catalina no hubiera externado lo que le pasó, ¿cómo podríamos ayudarla? A mí me pasó también, y les ha pasado a muchos hermanos, que la duda entra a los cuestionamientos y el diablo trata de inyectar duda sobre el amor que tiene Dios para sus criaturas, ¿no? Fíjate, Rodrigo, cómo lo que le plantearon a la hermana Catalina, que es un planteamiento muy gastado, pero no por gastado no quiere decir que no haga daño, porque es la misma estrategia de la serpiente en el principio: hacer que dudemos de Dios y que juzguemos a Dios. Ese es el punto, ¿no? Que el hombre cuestione y juzgue a Dios. Pero para contestarle la pregunta a nuestra hermana, partamos de esto.
¿qué es el mal? Porque el cuestionamiento que le hicieron a ella es, ¿por qué un Dios bueno pone el mal delante de la gente si él sabía lo que iba a pasar? Entonces, ¿dónde está que es bueno? Lo hubiera evitado. Pero aquí hay un punto ineludible. Así como la luz resplandece en las tinieblas, y luego dice filosóficamente ahí, no profundamente, y las tinieblas no la comprendieron o no se pusieron de acuerdo con ella, dice unas versiones. ¿Qué es la oscuridad sino la ausencia de la luz? Bueno, dejar a Dios es el mal.